región, en aquel lugar, el Señor hizo grandes milagros. Un hombre que tenía lepra se acercó al Señor y el Señor le dijo: ¿qué quieres que haga por tu vida? Él le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Ve y preséntate delante del sacerdote conforme a la purificación. Ve y preséntate y haz lo que tienes que hacer. Muchas vidas comenzaron a acercarse. La fama del Señor comenzó a extenderse. Le dijo a este hombre que no lo publicase, pero la gente comenzó a escuchar acerca de él. Algo estaba pasando. Las personas comenzaron a ver la gloria de Dios en aquella misma región, en aquel mismo lugar. El Señor multiplicó los panes y los peces. Pero nos encontramos en medio de la historia. En el día de ayer compartía una porción de la Escritura donde hablaba acerca de un momento donde tuvieron que cruzar el mar de Galilea y allí se levantó una gran tormenta, tempestad, y eran vientos satánicos que golpeaban. Ahora dice la palabra que el Señor se encontraba predicando a las multitudes, haciendo grandes milagros. Una gran bendición había allí. La gente salía, se alejaba de su lugar de comodidad para poder escuchar la palabra de Dios. De tal manera que el Señor se compadece de ellos y le dice a sus discípulos para que pudiesen darle de comer. Y allí también ocurre el milagro, la multiplicación, los panes, los peces. El Señor, llegando a la otra orilla, dice que la gente se le acerca y le dice: Señor, ¿cómo has venido aquí? Pero Jesús le dijo: ustedes no me buscan por el milagro, no me buscan por aquella obra que hice al multiplicar los panes y los peces. Ustedes me buscan porque comieron el pan y se saciaron. Ustedes no vienen a mí sino porque comieron de aquellos panes, de aquellos peces, pero no pueden ver lo que hay detrás del obrar de Dios. Si comparamos aquellos días con los días de hoy, no es muy diferente al corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque la gente se acerca a los caminos de Dios, se acerca al Señor en medio de una necesidad, muchas veces para tomar las bendiciones de Dios, pero sin entender qué es lo que Dios quiere hacer en sus vidas. La gente pierde totalmente el enfoque para situarse en lo que necesitan. El Señor Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El Señor entendía perfectamente que había personas con necesidad y que había una necesidad de poder llegar a las personas que estaban viviendo en medio de la miseria, en medio de las dificultades, paralíticos que fueron sanados, ciegos que eran sanados. La gloria de Dios. Pero sin embargo, en cada historia el Señor nos permite ver un contraste entre el obrar de Dios, el corazón de la gente, lo que estaba ocurriendo. Dice la palabra que al ver, la gente comenzó, al ver al Señor hacer milagros, y comenzaron a pensar en que iban a levantarlo como rey. Él no vino para reinar, no era el tiempo de reinar. Dice la Escritura que Él vino, pero vino manso, humilde. Y esa fue su entrada a Jerusalén, montado sobre un pollino de asno. La gente, al ver lo que estaba sucediendo, quiso proclamarlo rey y comenzaron a pensarlo. Entonces el Señor, sabiendo, le dijo a sus discípulos: súbanse a la barca y comiencen a cruzar hacia la otra orilla. Pero cuando iban cruzando el lago de Genesaret, dice la Escritura que el Señor se aparece caminando sobre las aguas. Y allí es donde se produce el momento donde ellos pensaron que era un fantasma y se llenaron de miedo, se llenaron de temor. Pero el Señor le dijo: no teman, soy yo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Así que comenzó a caminar sobre las aguas, pero al ver las dificultades, al ver las olas, dice la Escritura que dudó y comenzó a hundirse.
De manera que el Señor extendió su mano y lo levantó de aquella condición, preguntándole: ¿por qué dudaste? Hay momentos en nuestra vida donde nos encontramos en medio de esa condición, en medio de las dificultades. Y cuando miramos al Señor caminamos y caminamos hacia la bendición y parece que nuestra vida está estable y estamos bien. Estamos caminando conforme a la bendición de Dios, a la voluntad de Dios, firmes en nuestro camino. Pero al mirar los problemas, al mirar las olas, al mirar las dificultades del camino, es cuando el hombre comienza a dudar y comienza a hundirse. El Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Luego de todo lo que habían vivido, todo lo que habían experimentado, aún los discípulos no podían comprender. No podían comprender el obrar de Dios en medio del desierto, en medio de la dificultad. El Señor les dijo: ¿ustedes qué tienen? Denle de comer ustedes a la gente que se encuentra allí en necesidad. Pero ellos dijeron: no tenemos suficiente. Hay solamente unos panes y unos peces nada más. El Señor le dijo: manda que todos se recuesten. Y en aquel momento se realizó aquel milagro de la multiplicación. Un milagro que ocurre en 2 ocasiones. En este mismo lugar del lago de Genesaret, en aquellas costas, el Señor también en el monte dio el sermón. Aquel sermón tan maravilloso, conocido como el Sermón del Monte. Era un lugar donde vio la gloria de Dios. Un lugar maravilloso. La palabra de Dios nos habla acerca de que la profecía del Señor se cumpliría. Las personas comenzaban a reunirse y comenzaron a preguntarse acerca de lo que estaba sucediendo. Pero aún en estos días, muchas personas, al ver que el Señor se acerca a sus corazones, se acerca con una palabra, con un mensaje de fe, con una palabra de esperanza. Sin embargo, el corazón de los hombres tiende a buscar lo que necesita. Alguno dirá: yo vine aquí porque tengo problemas matrimoniales. Yo vine aquí porque estoy enfrentando lucha con las drogas. Vine aquí porque estoy en un momento de desesperación económica y no encuentro la salida. Pero las personas aquí en esta historia estaban enfrentando una condición diferente. Pero lo que sí marcaba era que algo estaba sucediendo. Algo en el corazón de la gente estaba pasando. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro, en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer del versículo 34 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 34 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor. Y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Esta es la palabra de Dios. Y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Dice la palabra del Señor, Jesús sana a los enfermos de Genesaret. Esa palabra Genesaret significa jardín del príncipe. Uno de los significados que tiene aquella palabra en aquel lugar, en aquella región. No es casualidad que la Escritura hable acerca de aquella tierra que se encontraba en las costas del mar. Galilea de los gentiles, la que estaba en una gran oscuridad, luz resplandeció sobre ella. Era el lugar donde el Señor se encontraba predicando la palabra de Dios.
es donde están las ciudades que el Señor dijo acerca de si los milagros hubiesen ocurrido en aquella ciudad. El Señor se encontraba allí en su ministerio, en Capernaum. Las personas se acercaban. Un grupo de amigos trajo a un amigo de ellos que estaba en una condición paralítico. Era tanta la gente que rodeaba al Señor que no podían entrar en la casa, así que hicieron un agujero en el techo para que pudiese bajarlo al lado del Señor. Un lugar de gloria, un lugar maravilloso. Pero luego de que el Señor camina sobre las aguas, dice la Escritura que llegan aquí y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Para aquellos que no conocen, aquel lago de Genesaret es un lago algo extenso, pero cruzaban de una orilla a la otra y el Señor estaba predicando en las otras costas. Y le dice a los discípulos, vamos a ir hacia el otro lugar. Pero cuando llegan a este lugar, dice que la gente lo reconoce. Aquella gente que quizás en un momento se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Aquellos que vieron el obrar del Señor, la pesca milagrosa. Aquellos que contemplaron los milagros que el Señor hizo. Aquellas tierras que el Señor maldijo y hasta hoy en día ya solamente están sus ruinas. Toda aquella región, el Señor predicaba la palabra de Dios. Pero así como en estos días, había personas enfermas, había personas en una gran necesidad. Cuando nosotros vemos la oportunidad de que el Señor pueda hacer algo, un milagro, cuando tú pierdes toda esperanza, cuando tú ya no sabes qué hacer, recurres a los médicos, recurres a todo lo que te parece que es una solución para encontrar la salida para tu vida, pero no puedes encontrarla. Pero la gente había llegado a un punto así. Y si bien no es un problema, porque el Señor claramente dijo quienes tendrían necesidad. El problema es que la sociedad de aquellos días, como la de hoy, identifican claramente cuál es el problema que tienen, identifican su enfermedad. Pero creen que lo más importante es que el Señor pueda sanar el cuerpo. Si hoy tú tienes una enfermedad, tú dirás, lo más importante para mí es que el Señor sane mi cuerpo hoy. Esa será tu prioridad. Esos serán los panes por los cuales se acercaban al Señor. El Señor dijo, ustedes no me buscan porque entienden el milagro que ha ocurrido. Ustedes no me buscan porque comprenden a través de las señales y a través de la bendición que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador, que yo soy lo que necesitan para que sus vidas puedan cambiar. Solamente vienen a buscar un poco más de aquello que los sació. Las personas hoy se acercan y se acercan a los caminos de Dios. Pero si yo te preguntase hoy, si tú supieras que al acercarte el Señor no te sanaría, ¿tú te acercarías a Él? Si tú supieras que tu matrimonio no sería restaurado, que las complicaciones o las dificultades de tu vida no serían salvadas, ¿aún te acercarías a Él? ¿Aún te acercarías a escuchar su palabra? En el principio la gente se agolpaba para escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Pero ahora había una necesidad. Y si bien no es el problema la necesidad, es el corazón, nuestro corazón. Nuestro corazón que nos marca una prioridad diferente. Pensamos que es más importante que el Señor pueda darme un trabajo que el Señor pueda salvar mi vida. Y me parece sumamente importante que el Señor haga esa obra en mí. Pero no puedo comprender la obra que el Señor quiere hacer en cuanto a la salvación de mi alma. En cuanto a la importancia que tiene el que yo pueda entender ese obrar de Dios. Porque si tengo un trabajo pero no puedo entender ese obrar de Dios, me iré de aquí, tendré un trabajo, tendré dinero, pero estaré sin Cristo. ¿Sabes cuántas personas he visto acercarse a los caminos de Dios para buscar una bendición, para buscar un milagro, una sanidad?
Y cuando veían que esto no ocurría rápidamente, le daban la espalda al Señor, se alejaban de los caminos. Porque habían venido a buscar ese milagro, habían venido a buscar la sanidad, lo que para ellos era más importante. Pero cuando nosotros pensamos que lo más importante quizás es que el Señor sane nuestra enfermedad, hay algo que está carcomiendo nuestro corazón. Hay una enfermedad aún que es más profunda. Y yo no digo aquellas personas que hoy están enfrentando una situación difícil. Para esa persona que esa sea de vida o muerte y dice, si no me sano hoy, ¿qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi familia? Los médicos no me dan esperanza. Una mujer llegó hace algún tiempo atrás. Esta hermana es una hermana mayor, pero llegó con un diagnóstico médico. Le habían dicho que tenía cáncer y el cáncer estaba avanzado. Ella no se había acercado nunca a los caminos de Dios, pero como última opción, sin saber ya a quién recurrir, se acercó a los caminos, comenzó a escuchar palabra de Dios, comenzó a pedir oración, a creer, a confiar que el Señor podía hacer un milagro. Uno puede entender que en esos momentos hay una prioridad y uno dice, ¿cuál es la prioridad? Sanar su vida, que el cáncer desaparezca. Pero ella pudo comprender que había una necesidad más grande aún en medio de su desesperación, aún en medio de su tristeza, de sus lágrimas. Porque en la reunión, cuando terminaba de predicar, me agarraba y me decía, pastor, ore por mí, tengo cáncer. Yo creo que Dios puede hacer algo con mi vida. Yo creo que Dios puede cambiar mi vida. Lo cierto es que el Señor ya estaba cambiando su corazón. El Señor ya estaba cambiando su vida. La palabra de Dios estaba llegando para transformar su corazón. Personas que por años estuvieron en una religión sin conocer a Dios. En aquellos días, los fariseos no querían acercarse y no permitían que la gente se acerque, porque ellos decían, nosotros tenemos que cumplir con lo que dice la ley. Somos enseñados y debemos obedecer al sacerdote. Debemos obedecer lo que las autoridades de nuestra fe nos dicen. Son como los padres de la fe. Si ellos dicen que Jesús no es de Dios, entonces no lo es. El Señor bien hablaba de ellos, le decían, ustedes son sepulcros blanqueados. El Señor les decía, no entran ustedes ni dejan entrar a nadie. Las personas tenían necesidad, querían buscar al Señor, querían encontrar la salida para sus problemas. En aquellos días, Juan el Bautista se encontraba en la cárcel antes de que el Señor emprendiera este viaje. A Juan el Bautista le habían cortado la cabeza, de manera que comenzaron a preguntarse, ¿quién era este? Si era Juan el Bautista que había reencarnado, si era un profeta, si era Elías. Lo cierto es que la fama del Señor comenzaba a crecer. Y junto con la fama, mucha gente que se acercaba en medio de su necesidad, en medio de sus problemas. Dice la palabra de Dios, y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Es decir, algo estaba sucediendo porque la esperanza de la gente comenzó a hacer que a donde el Señor Jesús estaba, los enfermos tenían una oportunidad. No importaba si hacía años que se encontraba paralítico, quizás como el paralítico de Betesda. No importaba si hacía años que la mano seca. No importaba si hacía como aquella mujer que tenía flujo de sangre y se encontraba en aquella condición por años. Dice la Escritura que malgastó todos sus bienes, invirtió todo su dinero para tratar de cambiar, para tratar de salir. Quizás es tu vida, malgastando todo tu dinero, tratando de sanar la enfermedad. Medicamentos, tratamientos, médicos, análisis, expertos, especialistas de otro lugar.
Personas que quizás viven aquí, viajan a Buenos Aires para poder realizarse un tratamiento, para poder operarse, para encontrar la salida para su problema, para su dificultad. Esta mujer, dice la Escritura, que había malgastado todo su dinero. Ya no le quedaba más nada. Ya no le quedaban recursos, ya no le quedaba dinero. Pero sin embargo, el Señor se encontraba pasando por aquel lugar. Y dice la Escritura que ella fue, y en medio de una multitud que lo oprimía al Señor, ella tocó el borde de su manto. Esta historia aquí tiene una semejanza con aquella historia. La mujer buscaba sanidad. En aquel tiempo, una mujer en esa condición no podía acercarse, era considerada una mujer inmunda. Su condición era terrible. Años permaneció así. Lamentablemente, ¿sabes cuántas personas hoy se encuentran en una condición similar? Esperando un milagro por años, esperando una sanidad, esperando que tenga resultado su búsqueda. Pero hay veces que parece que nada funciona, parece que nada tiene resultado, y busca y se desanima y quizás baja los brazos. Personas que en un momento se entregan y dicen: ya está, no hay más nada para hacer, me voy a morir. Esta mujer, cada reunión se acercaba a mí y me decía: pastor, ore por mí, ore por mí. Uno le habla acerca de la necesidad primera, que es el corazón. El Señor tiene el poder para sanar tu vida, sin importar la enfermedad que tengas, sin importar la dificultad o lo grave que pueda ser. La Escritura dice que un ciego de nacimiento se acercó al Señor y recobró la vista. Uno que era sordo mudo, no había imposibles, no había una cantidad de años que lo hiciera más difícil. El paralítico del estante de Betesda estuvo así 38 años en esa condición. Sin embargo, el Señor tenía preparado un milagro para su vida, una bendición. Esta hermana me decía: pastor, yo creo y confío. Y a veces cuando uno es una persona mayor, quizás su esperanza es diferente. Quizás uno dice: yo ya he vivido mi vida, ya soy una persona grande. Pero hay quien se llena de temor en medio de esos momentos. ¿Quién quiere estar enfermo? ¿Quién quiere estar hoy en necesidad? ¿Quién quiere hoy tener que tomar pastillas para la depresión? ¿Quién quiere estar hoy atado a la angustia, a la depresión sin poder salir? Nadie. ¿Quién quiere estar realizándose tratamientos oncológicos para poder reducir el tumor, el cáncer que llegó a su vida? Sin embargo, esta hermana llegó así, en esa condición, en medio de su necesidad, en medio de su momento difícil, se animó a creerle al Señor, se animó a confiar en Dios. Y ella cada día está agradecida y me dice: pastor, la verdad que le doy gracias, porque de que llegué aquí, el Señor cambió mi corazón. Y eso es lo más importante. El Señor cambió mi corazón. La palabra de Dios llegó a mi vida. Pero no solamente eso, sino que cuando se hizo los estudios, el cáncer había desaparecido. El Señor había hecho la obra completa en su corazón. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo nuestro Dios! Sin importar cuántos años. Quizás alguno diga: yo soy viejo ya. Ya no importa. Dice la palabra: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Una gran multitud, personas enfermas de todas partes, que le rogaban al Señor solamente que nos dejara tocar el manto. A raíz de esto, hoy en día se enseña toda clase de barbaridades. Hay quienes tienen un manto y cortan un pedazo de ese manto y le venden a la gente para que reciba un milagro. Eso es curanderismo, no tiene nada que ver
con una fe genuina. No tiene nada que ver con el Señor. Cuando preparaba esta palabra, si bien esta historia o esta porción de la Escritura es algo pequeña, uno puede ver que aquí, cuando la gente reconoció que era Jesús el que estaba llegando a aquel lugar, enviaron noticias a todos los que estaban enfermos, toda la gente que estaba en necesidad, y se acercaron a aquel lugar. Todos se acercaron porque tenían un problema, y se acercaron para que su problema sea resuelto, para que su enfermedad sea sanada. Y así fue. Su enfermedad fue sanada. Hay personas que al llegar a los caminos de Dios quizás no entiendan nada, no comprendan acerca de el obrar de Dios o lo que Dios quiere hacer en sus vidas, o el plan, el propósito. Quizás no entiendan nada de eso, pero sí llegan con el corazón destrozado, con lágrimas en sus ojos, porque los médicos le han dicho que tiene cáncer, que tiene una enfermedad, que su vida corre peligro. Y al mirar la vida de sus hijos, es imposible no pensar que se criarán solos, que harán cuando no esté, las cosas que me perderé. ¿Cuántas personas le ha tocado partir de este mundo siendo jóvenes, dejando sus hijos? Jamás lo pensaron. Nadie piensa que eso pueda ocurrir. Personas que en un momento estaban bien, su salud estaba bien, eran jóvenes, pero de repente el médico les dijo: mira, lo que está pasando es que tú tienes cáncer, y el cáncer es un cáncer que está avanzado. Podemos hacer quimioterapia, podemos tratar de contrarrestarlo, pero ya es tarde, lo hemos agarrado muy a destiempo. Hay veces que los médicos te dicen: mira, no hay nada para hacer. ¿Qué hacer cuando un médico te dice ya no hay más nada que hacer? Cuando la ciencia te desampara y te dice: mire, vaya y disfrute de su familia, disfrute de sus hijos. Ya no queda tiempo. Lamentablemente, ¿sabes cuántas personas están pasando por ello? ¿Sabes cuántos padres están llorando en la cama de un hospital porque su hijo tiene un diagnóstico así? ¿Cuántas personas están atadas a la depresión sin poder salir de sus casas, sin poder levantarse de la cama, en un estado de depresión terrible? El Señor se acercó a aquel lugar y simbolizaba la esperanza, representaba un cambio y una oportunidad. La gente escuchó acerca de Él, reconocieron que era el Señor y dijeron: esta es la oportunidad. Cuando tú te enteras de reuniones como estas, de campañas de poder, de milagros, la esperanza debe nacer en tu corazón, de que es la oportunidad de que aquello que es imposible pueda ocurrir, de que aquello que parecía que no tenía solución en las manos de Dios pueda cambiarse. Así un hermano me contaba: pastor, ¿sabe por qué yo creo en Dios? ¿Sabe por qué, a pesar de los años y a pesar de las dificultades y las pruebas que he tenido que vivir en mi vida, nunca dejo de creer en Dios y nunca dejo de confiar en Él? Porque cuando era pequeño me llevaron a iglesias, me llevaron a campañas de milagro, y yo era solamente un niño, pero tenía un problema en mi vida, un problema que para muchos es algo imposible. Este varón, su familia se acercaba a los caminos de Dios y se congregaba y trataba de acercarse a cruzadas de milagro porque había una necesidad en su vida, así como la gente de Genezaret. Este niño había nacido mudo, ya tenía 8 años de edad, una palabra jamás en su vida, nada. Sin embargo, él me decía: pastor, ¿sabe que cuando me acerqué a una campaña, yo no sé lo que comencé a sentir, pero en aquella noche donde me acerqué,
Mi familia en diferentes ocasiones había ido, pero aquella noche comencé a sentir algo que jamás había sentido. Estaba sucediendo en mi vida. Era solamente un niño, pero a partir de ese momento comencé a hablar. Los que estaban alrededor comenzaron a decir: gloria a Dios, ahora creemos que el Señor es poderoso para hacer milagros. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Ahí se encuentra el hermano predicando la palabra de Dios. Aquel que era mudo. Él me decía: pastor, ¿cómo no voy a creer? Era un niño solamente, pero Dios cambió mi vida. Así se encontraba la gente de Genesaret. Cuando buscaba aquel nombre y los significados de aquel nombre Genesaret, dónde está situado la región y todo lo que ocurre con respecto a un lugar. Uno de los significados de ese nombre significa jardín de las riquezas. De alguna manera la gente había llegado al jardín de las riquezas, al jardín en el lugar donde tú puedes tomar. Y ese nombre es porque hasta hoy en día aquella región es una región muy fructífera. Es un lugar donde hay mucho crecimiento, donde la tierra produce mucho. Entonces se la conoce de esta manera, como el jardín de las riquezas. Pero allí se encontraba el príncipe. La palabra de Dios nos habla en el libro de Isaías que aquel que vendría para quitar toda oscuridad. Cuando dice: no habrá para siempre oscuridad para aquella que está hoy en angustia, sino que vendría la luz. Dice la Escritura que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz del Señor se acerca a tu vida, pero los hombres rechazan la luz porque comienzan a ver las faltas en su vida. Sus obras son malas, entonces quieren alejarse de esa luz. Pero el Señor, su luz, vino a este mundo. Y dice la palabra que su nombre era Consejero, Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Y aquel príncipe que estaba en aquellas regiones, aquel príncipe que representaba la esperanza para los enfermos, la esperanza para las familias, la esperanza para aquel que había perdido toda oportunidad. Porque eso es lo que significa. Esta palabra quizás está llegando a tu vida en el momento que tú sientes que has perdido toda oportunidad, que no hay probabilidades de que puedas ser sanado, de que puedas encontrar la oportunidad para tu corazón, para tu vida, la palabra que pueda cambiarte. Pero sin embargo dice la Escritura que las personas llegaron allí y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron el borde fueron sanados. Todos los que se acercan a él. Pero en la historia de aquella mujer que tenía flujo de sangre podemos contemplar cuál es la verdadera obra de Dios, el plan de Dios. Tú puedes tener una enfermedad por años, como aquella mujer, enfrentar una necesidad terrible, como lo hacía ella, en la vergüenza, sin dinero, en el último recurso. Acercando al Señor, toca el borde de su manto y el Señor pregunta: ¿quién me ha tocado? Sé que alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Entonces aquella mujer reconoció que ella le había tocado. Entonces el Señor le dijo: tu fe no solamente te ha sanado, no es solamente que recibas un milagro, una sanidad, no es solamente que tu enfermedad sea sanada, sino que le dijo: vete, porque ahora tu fe te ha salvado. Una bendición más grande es la que el Señor tiene preparada para tu vida, la salvación de tu alma, la vida eterna. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Dice la palabra de Dios que había
10 leprosos. El Señor, cuando se encontraba en aquel lugar, estas personas en medio de su necesidad necesitaban un milagro. Y el Señor hizo el milagro en ellos. Entonces el Señor le dice, vayan, preséntense delante del sacerdote. Pero luego uno de ellos solamente regresa para darle las gracias a Dios. Y esa es la diferencia. Tú puedes recibir una sanidad, tú puedes ser restaurado en tu matrimonio, conseguir un trabajo, sea lo que le hayas pedido al Señor. Pero ese no es solamente el obrar de Dios para con nuestra vida. Aquel que volvió, el Señor le preguntó, ¿y dónde están los otros 9? ¿No eran 10? No sé, dijo él. Y el Señor le dijo a él, a ti tu fe te ha salvado. Los demás se fueron sanos de su enfermedad. Pero el plan de Dios no es que tú solamente seas sano. Quizás tú miras tu vida y dices, pastor, yo quiero sanarme. Y dice la palabra que todos los que tocaron el borde de su manto fueron sanos. Pero la pregunta es, ¿cuántos fueron salvos? ¿Cuántos pudieron entender el milagro de Dios y no los panes y los peces? ¿Cuántos pudieron comprender que el Mesías estaba delante de ellos? Que aquel que tenía el poder para transformar y cambiar sus vidas estaba delante de ellos. Y solamente vas a tomar lo que tú esperas. Vas a tomar de Dios lo que te conviene o lo que tú quieres. Como aquel que dice, voy al médico. El médico me receta un tratamiento, me curo, ya está, no voy más. Uno no suele ir al médico a darle gracias. Uno entiende que es su profesión, me diagnostica, me da medicación, me voy a mi casa, tomo los medicamentos y cuando me sano no regreso a la clínica, al hospital y le digo, doctor, gracias porque lo que usted me dio me sanó. Pero con Dios podemos comprender que el obrar de Dios no es solamente la sanidad del cuerpo. Porque la Escritura dice, mejor le fuese al hombre que entre en el reino de los cielos, quizás sin una pierna, sin un brazo, sin un ojo, pero que pueda entrar, que con todo su cuerpo sea arrojado al infierno, dice la Escritura. Teniendo todo, tú puedes decir, yo tengo todo. Pero cuando te falta Cristo en tu vida, te falta lo más importante. Tratamos de acercarnos a Dios para buscar lo que queremos tomar de Él. Pero Él quiere hacer una obra más grande en nuestra vida. Él quiere hacer una obra más grande en nuestro corazón. Cuando nosotros miramos la obra de Dios, muchas veces pensamos que lo único que hacemos al acercarnos a Dios es querer recibir sus bendiciones nada más. A diario personas me escriben y me dicen, pastor, estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo la palabra, pero no sé qué está mal. No sé qué estoy haciendo mal porque en el trabajo las cosas no me van bien, tengo problemas a veces en la familia. Pero ¿dónde dice que no habrá dificultades, no habrá problemas? No habrá luchas o pruebas. Porque por medio de las pruebas el Señor nos enseña, por medio de las pruebas somos moldeados, ejercitados en la paciencia, transformados en amor. Por medio de esas pruebas nuestro corazón cambia. Somos aprobados, dice la Escritura, pasando por el fuego. Entonces, ¿por qué pensar que algo anda mal? ¿Por qué culpar a Dios? Y decir, no funciona. Voy a la iglesia, pero no funciona. Voy a trabajar y no me siento bien. No funciona. Muchas veces las personas tratan de decirme que la fe no funciona. Y yo les digo, no es así. Quizás a ti la fe no te funciona, pero la fe funciona. Porque cuando tú le rindes tu corazón al Señor, cuando tú le buscas de todo corazón,
Dice la palabra que si de mañana buscares a Dios e invocares al Todopoderoso, si lo buscares de todo corazón, Él hará próspera la morada de tu justicia. Él mirará por ti y te sacará bendición, dice la Escritura. La palabra de Dios se cumple y es real. Pero cuando somos hijos que pensamos que Dios solamente tiene que darnos bendición, y solamente eso, y que ante la primera dificultad decimos, Señor, ¿y qué pasa? Estoy leyendo la Biblia, estoy acercándome a la iglesia, ¿por qué mi vida no cambia? La pregunta es, si supieras que el Señor no va a sanarte, ¿te acercarías a Él? ¿Seguirías cantando? ¿Seguirías adorándole? ¿Vendrías cada día a buscar su presencia sin importar lo que pueda pasar? Dios no deja de ser Dios porque no me sane. Dios no deja de ser Dios. Dice la palabra, sí, los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Hay cosas que quizás no puedes comprender. Pero el amor, la confianza en Dios, la esperanza, te llevan a estar seguro, a saber que el Señor está dando lo mejor, a saber que lo que estás recibiendo es exactamente lo que pedirías si pudieras ver con sus propios ojos. Hay veces que le pedimos cosas a Dios y nos llegan y nos enojamos con Dios y decimos, Señor, no sé por qué te pido y no me das lo que te pido. Pero si pudiéramos confiar que el Señor nos está guiando al mejor lugar. Cuando la confianza en Dios es una confianza tal que te lleva a decir, como dice la Escritura, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esperaré en su amor, esperaré en su misericordia, esperaré en su bondad infinita. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. A lo largo de estos años he visto milagros de Dios, pero sin embargo, a pesar de haber visto milagros tremendos de parte de Dios, uno no puede dejar de predicar la verdad. Dios no mira como mira el hombre. Nos gozamos y nos parece extraordinario. Nos emociona. Sigue tocando nuestro corazón cada día los milagros que el Señor hace en una vida. Personas que no podían hablar, llegaron a una campaña, trajeron una prenda y esa persona comenzó a hablar. De repente, personas que llegaron con cáncer, matrimonios, el Señor los sanó. Personas que llegaron cautivos. A lo largo de estos años he visto milagros tremendos de parte de Dios. He visto la palabra de Dios cumplirse en el preciso instante. Pero sin embargo sigo comprendiendo que es la voluntad de Dios. He orado por personas que se han sanado de cualquier enfermedad, como he orado por personas que el Señor no hizo el milagro. Pero no dije, Señor, ¿qué pasó? Aquel fue sanado y este no. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Nosotros no sanamos. Es el Señor el que hace la obra, como en aquellos días. Es la fe en Jesús lo que salva. Eso es lo que marca la diferencia en el corazón de los hombres. Cuando la gente se reunía, dice la palabra, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, para que señaló Dios, el Padre. Entonces le dijo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
¿Cómo debemos hacer para cumplir la obra de Dios? Crean en el que fue enviado para dar su vida por ti y por mí. En la cruz del Calvario el Señor cargó con todas nuestras cargas. Dice la Escritura que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó ese peso y esa carga sobre su vida para que ya no tengas que cargar tú con ese peso. En pocas palabras, el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Él puede restaurar tu matrimonio, claro que sí. Él puede sanarte el cáncer, sanarte de SIDA, cualquier enfermedad, aún la más difícil y la más terrible, claro que sí. Pero en su perfecta voluntad solamente Él sabe si lo hará o no. Lo que sí puedo decirte con certeza es que sin importar si te sanas o no, el Señor quiere lo mismo para cualquier persona que está aquí, que escucha su palabra, que es salvar tu vida. Dice la palabra que Él está a las puertas de nuestro corazón y llama. Y si alguno abre la puerta y le deja entrar en su corazón, entonces Él será mi hijo y yo seré su Dios, dice la Escritura. Si abres las puertas de tu corazón hoy, tu vida cambiará. El Señor quiere salvar tu vida, salvar tu corazón. Y ha hecho todo lo necesario para acercarse a ti. Las personas de allí le rogaron, le dijeron: Señor, podemos tocar el borde de tu manto. Para recibir una bendición tienes que acercarte a Él. Pero tienes que acercarte con fe. Tienes que acercarte creyendo que el Señor puede hacer esa obra en tu vida. Dice que todos los que les tocaron fueron sanos. Todos los que se acercan a Jesús, su vida es sanada. Quizás alguno diga: el Señor a mí no me sanó. Quizás no sanó tu enfermedad o lo que tú pensabas, pero sanó tu corazón, sanó las heridas del alma. Cambió tu semblante, te hizo una persona diferente. Hay veces que tenemos un orden de prioridad que está cambiado. Dios conoce tu corazón y Dios sabe qué es lo importante, qué es lo que tú necesitas. La palabra de Dios dice: Señor, no me des de menos para que no te aborrezca, no me des de más, Señor, para que no me olvide de ti. La medida justa, lo necesario. Dice la palabra que cada día el Señor hacía descender maná del cielo para que la gente pudiese salir a buscarlo cada día, la dependencia de Dios, cada día la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero hay personas que vienen, buscan un milagro de parte de Dios y luego se alejan. El maná representaba cada día la necesidad de salir a buscar un alimento. El Señor dijo: no trabajen para el alimento que perece, sino para aquel que puede saciar su vida para siempre. Lo cual es la palabra de Dios. Hoy, Señor, el Señor quiere hacer una obra en ti, en tu corazón, que pueda marcar la diferencia. Que te animes a levantarte y a creer que Él puede hacer de ti una mujer diferente, un hombre de fe, un hombre que predique la palabra, un hombre que crea, que marque la diferencia. Pero es el momento de que tú elijas acercarte a Él, abrir tu corazón y confiar en la obra que el Señor quiere hacer en ti. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, que puedan creer y confiar en aquel que desciende a tu vida, en aquel que se acerca a ti para cambiarte para siempre, para salvarte y para darte una nueva oportunidad. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón, te recibo en mi corazón como mi único Dios, como mi único Dios y Salvador de mi vida. y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis pecados y por todos mis errores. y por todos mis errores. Ayuda
seguirte a seguirte y a serte fiel. y a serte fiel. Señor, Señor, anota mi nombre anota mi nombre en el libro de la vida en eterna. el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna por darme vida eterna y por hacerme hoy y por hacerme hoy un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del Padre, En el nombre del en Padre, el nombre del Hijo en el nombre del y del Hijo, Espíritu Santo y del de Espíritu Dios. Santo de Amén. Dios. Amén. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia.